queridos hermanos. Los saludamos con la bendita paz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aquí estamos nuevamente en comunión, como dice su palabra, donde 2 o 3 se congregan en tu nombre, junto con mi hermano Rubén, con mi nieta, que se está sumando a este cuerpo precioso de Cristo que Dios está formando con nuestra familia. Amén. Y bueno, quería compartir esta palabra en el libro de la epístola de San Judas, el apóstol San Judas. Es una carta cortita que tiene 25 versículos, pero de mucha información y de mucha enseñanza espiritual, basándonos en estos últimos tiempos que estamos viviendo, en la cual hoy en día las iglesias se están desviando de una manera alarmante, permitido por Dios. Por eso dice su palabra que antes de la venida del Señor Jesucristo vendrá la apostasía. Hay muchos que se están desviando de la verdad, algunos por ignorancia, otros intencionalmente por ganancia deshonesta. Así que compartimos esta palabra en el libro del Evangelio según San Judas, capítulo 1, versículo 1, dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Amén. Hermosa promesa, ¿no? Santificado por Dios Padre. Él es el que nos santifica. Por eso la gracia del Espíritu Santo los hace que nosotros amemos lo que Dios ama. Aunque a veces fallamos, a veces cometemos errores, pero la gracia divina del Espíritu Santo, que trabaja como un jabón espiritual, los lava, los limpia para que nosotros estemos siempre, día a día, recibiendo esa misericordia de Dios que se renueva cada mañana. Amén. Y siempre dispuesto a dar de gracia lo que hemos recibido por gracia. Por eso dice: santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Amén. Bendito sea el Señor. La gracia de Jesucristo los guarda, porque Él está dentro nuestro para guardarnos. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. O sea, a todos aquellos que puedan mirar este video, que la misericordia y la paz y el amor de Jesucristo os sean multiplicados. Porque eso es lo que Dios quiere, que conozcamos ese amor poderoso, ese amor infinito, que es de nuestro Creador, Amén. de nuestro Dios de amor, que su palabra dice que Él los ama con amor eterno. Pero tenemos que entender también el amor de Dios. Por eso está en la palabra. Nadie puede decir que ama a Dios o conoce a Dios si no conoce su palabra. Amén. La palabra bendita y sagrada. Por eso dijo el Señor Jesucristo: el que no come de mi pan, de mi carne, de mi vida, no tiene vida eterna. Que podamos comer este pan espiritual. Y bueno, y habla en el capítulo 3, habla también de estas cosas, ¿no? De estas falsas doctrinas y falsos maestros que hoy en día abundan, lamentablemente, permitido por Dios, sabiendo que Dios pesa sus corazones, y también Dios dice en su palabra que el juicio comienza por la casa de Dios. Amén. Amados, dice, por la gran solicitud que tenía de escribirnos acerca de nuestra común salvación. Hay una común salvación. Todos estamos luchando por esta común salvación. Amén. Nadie tiene la corona asegurada. Así sea apóstol, así sea pastor, así sea oveja, nadie tiene la corona asegurada. Tenemos la convicción que somos salvos, pero tenemos que perseverar. Por eso dice su palabra en Apocalipsis que nadie tome tu corona. Tenemos que perseverar, como decimos recién. El Señor Jesucristo nos guarda. Amén. Pero como Dios lo dio libre albedrío, también podemos salirnos, apartarnos. Hay muchos que se apartan, como el Señor me mostró en una oportunidad. Hay muchos que se apartan y no vuelven más. Y eso es lamentable, eso es triste. El enemigo los engañó amando más este mundo. Amén. Que Dios los libre, ¿no? De los engaños de este mundo. Que los llevan ¿a qué? Al fracaso, Amén. a la derrota y a la perdición de nuestra alma. Dios Amén. los libre. Pues dice: amados, por la gran solicitud que nos tenía de escribirnos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirnos, exhortándonos
que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Amén. Dios habla de muchas maneras. Dios dice que busquemos la paz, pero también dice que según las actitudes, según las circunstancias en nuestra vida espiritual, tenemos que actuar con la guía del Espíritu. El mismo Jesús, en una oportunidad cuando empezaron a hacer un mercado, ¿no?, de los atrios de la iglesia, él se indignó porque hicieron como una feria, hacían negocio. Entonces él actuó con la ira santa y dijo: mi casa es casa de oración y vosotros Amén. la han convertido en cueva de ladrones. Y se airó y pateó las mesas de los cambistas y hizo volar a las palomas, a todo lo que ellos vendían, ¿no?, que lucraban. Como hoy en día hay tantos mercaderes de la fe, ¿no?, que predican un evangelio distinto, un evangelio light, suave, engañoso, que alimenta solamente a la carne, pero el espíritu se está apagando en muchas iglesias. Son iglesias que están almáticas, se dice, ¿no?, porque son emocionales, lloran, gritan, saltan, pero después al otro día viven como ellos quieren, en la carne, haciendo su voluntad, no renunciando a su propia vida, no buscando fervientemente la voluntad de Dios, que es buena, que es perfecta, que es la que lo va a llevar a conocer a Dios y a poder servirle a Dios, porque esa es la voluntad de Dios, que fuimos creados para servirle y recibir día a día de multigracia, multi bendiciones. Dios los colma de bendiciones día tras Amén. día, para que nosotros hagamos su voluntad. Contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han tratado de encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para una condenación, para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Dice que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Amén. Y eso fue lo que trajo la doctrina calvinista, de que Jesucristo ya murió por nosotros, que ya Él pagó por nuestro pecado, que ya está, ya te bautizaste, Cristo ya hizo la obra, y listo, viví como quiera, total, ya Jesucristo murió por vos. Amén. Y hablan de esa famosa 3S, ¿no? Salvo, siempre salvo. Hubo un predicador que creo que los días lo nombramos, hace unos años, el enemigo se lo llevó, porque decía que él era el Mesías, y se hacía hacer tatuaje con las 3S, salvo, siempre salvo, y del otro lado del brazo se hacía tatuar los 36, 666, que es la señal de la bestia. Y muchos seguidores tenía, más de 1000 seguidores tenía, y no sé cuánto tenía en el grupo de su canal, por eso hay mucho engaño. Dios los libre. El Señor decía siempre en su palabra: mirad que nadie los engañe, que vendrán muchos en mi nombre. Amén. Que Dios los libre. Por eso dice que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Una cosa es el amor de Dios, otra cosa es el libertinaje, como estamos hablando con el hermano, ¿no? Que dice, hoy en día se habla, no, Dios ama al pecador, Dios ama al pecador. Sí, Dios ama al pecador y aborrece el pecado, pero después, una vez que se entrega a Cristo, que se bautiza, que bautizarse es morir a la vieja naturaleza y vivir para Cristo. Amén. Como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Es una transformación, es una metamorfosis, convertirnos de gusano en una mariposa espiritual, en un siervo y una sierva de Dios. Amén. Por eso dice su palabra: las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Amén. Que Dios nos ayude a entender todas estas revelaciones que Dios habla a las iglesias. Hay gente que no entiende estas cosas, por eso está la oración. Yo hace muchos años, cuando era nuevo, estamos hablando 20 y pico de años atrás,
22 años, 21 años atrás, y hablaban de la Biblia, de la carne, y yo escuchaba, ¿qué es la carne? No entendía lo que es la carne. La carne es nuestra voluntad, es nuestro viejo hombre, nuestra vieja mujer, que no quiere morir, que no quiere obedecer a Dios, Amén. que no quiere orar, que no quiere ayunar, que no quiere madrugar, que no quiere perdonar. Esa es la carne, que es más mala que Satanás. Por eso tenemos que entender que en esta carne tenemos un corazón engañoso y perverso, dice su palabra. Amén. Y eso no le gusta al hombre carnal que tiene orgullo, no le gusta que le digan la verdad. Y la palabra para mí primero. Por eso, cuando nosotros entendemos y hallamos la gracia de Dios, Dios lo da. Corazón nuevo, espíritu nuevo y vida nueva. ¿Para qué? Para que podamos entender la voluntad de Dios y poder ser guiados por su Espíritu Santo y poder ya estar del lado de Dios. Amando lo que Dios ama y aborreciendo lo que Dios aborrece. Amén. Aleluya. Por eso dice que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Convierten en libertinaje, se pasan ya de la raya. Dios es amor, Dios mira el corazón, y yo fumo, yo me drogo, pero yo no dejo de ir a la iglesia, total Dios mira el corazón. Dios todo mira, no solamente el corazón. Dios mira todo lo que hacemos en las 24 horas del día. Si realmente lo rendimos a Él, o solamente vamos a la iglesia solamente para pedirle, porque como decía Jesús, vosotros vienen por el pan y por los peces, vienen por las bendiciones, vienen para que Dios le ayude, le dé un trabajo, le dé una casa, le dé una novia, le dé un marido, pero y la voluntad de Dios no la piden, no buscan ellos qué es lo que Dios quiere de nosotros. Fuimos creados para Dios, no Dios fue creado para nosotros. Por eso necesitamos nosotros entender para qué nacimos. Y nacimos para ser felices haciendo la voluntad de Dios. Ese es el evangelio verdadero, genuino, que sale del corazón de Dios y que Dios derramó en esta tierra. Para que nosotros entendamos que sin Cristo no somos nada. Amén. Bendito sea el Señor. Por eso dice que hay mucho libertinaje. Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Claro, ¿por qué lo niegan? Dice acá. Porque dicen que ya Jesús ya pagó por nosotros. Niegan la cruz, no quieren llevar la cruz. Y Jesucristo dijo, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Amén. Nosotros tenemos que llevar la cruz de Cristo. ¿Y qué es llevar la cruz de Cristo? Llevar la muerte de Cristo. Dice que con Cristo juntamente fuimos con Él sepultados. Y también con Cristo fuimos también resucitados. Amén. Para vivir la vida de Cristo. O mejor dicho, Él vivir la vida en nosotros. Amén. Nosotros estamos muertos y crucificados en Cristo. Y tiene que, la gracia divina, o sea, la naturaleza divina de Cristo tiene que fluir en nosotros para que podamos tener los frutos del Espíritu Santo. La paz, el amor, el gozo, que son frutos del Espíritu, son 9. Bendito sea el Señor. Dice el 5, más quiero recordaros, ya que una vez que lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Bendito sea el Señor. Amén. Y bueno, Dios vino a salvarlo, pero el que no quiere venir a Cristo, en estos tiempos se destruye solo. Se destruye solo porque el único que lo puede salvar es Jesús. Jesús dijo, Dios dice en su palabra, vengan a mí, todos aquellos que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Volveos a mí, yo me volveré a vosotros, dice Dios. Pero la gente no quiere volverse. No quiere volverse y muchos no quieren cambiar. Entonces Dios no le queda otra que dejarlo. Dios lo dio libre albedrío. Dios no puede obligarnos a hacer su voluntad. Por eso dice que después destruyó a los que no creyeron. Bendito sea el Señor. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicio contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno.
Bendito sea el Señor. Que Dios nos libre, ¿no? Hay un fuego eterno. Tenemos que huir. Amén. Tenemos que huir de ese fuego eterno. Amén. Y de la única manera que podemos huir, buscando el fuego del Espíritu Santo, buscando el fuego de Dios, buscando ese fuego que purifica, que santifica. Como estábamos hablando el otro día, ¿no? Que había una enseñanza que hablaba de la fe. La fe es probada como el oro. Y el oro, para que brille, tiene que ser purificado con más fuego. Amén. Y el fuego del Espíritu es ese que no se tiene que apagar. Todo aquel cristiano que conoce a Dios tiene que mantener el fuego del Espíritu. Por eso dice que no se apague la lámpara del Espíritu, porque la lámpara lo va a guiar siempre a la verdad, al camino, y a la verdadera vida que Dios quiere derramar sobre nuestras vidas. Amén. Bendito sea el Señor, para testimonio de su gloria. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Dice el 8, no obstante, de la misma manera, también en estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Bendito sea el Señor. Hay muchos soñadores, sueñan. A veces dicen hay que soñar, hay que soñar. Nosotros tenemos que, nuestro sueño tiene que ser hacer la voluntad de Dios, que es buena y perfecta, que es para bien nuestro. Ahora, si Dios pone un sueño en nosotros, bueno, ese sueño, si es de Dios, se va a cumplir porque es para bien nuestro. Amén. A veces soñamos cosas que son fruto de la carne, o a veces el enemigo se filtra en nuestros pensamientos y se hace pasar por Dios, dice su palabra. Dice que él se viste de ángel de luz para engañar, si fuera posible, a los propios escogidos. Amén. Si tenemos un sueño, no es pecado soñar, pero que ese sueño sea guiado por su Espíritu Santo, para que se cumpla y para que sea de bendición. José tenía sueño, pero fueron puestos por el Espíritu, y Amén. llegó a ser cabeza y no cola. Bendito sea el Señor. Por eso dice que, no obstante, sí, dijimos el 8, y el 9 dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo que el Señor te reprenda. Bendito sea el Señor. A veces tenemos que tener cuidado cuando nosotros tomamos autoridad para reprender, para echar fuera demonios, lo que sea. Tenemos que estar bien limpio, bien puro, bien santificado, y tiene que ser Él tomando autoridad en nosotros, Amén. para que nosotros no tomemos, Dios no permita que tengamos represalia. Hoy estamos hablando, ¿no? Que hay hermanos que a veces rompen altares, hacen cosas pensando que hacen la voluntad de Dios, pero no lo hacen guiado por el Espíritu. Y después viene la represalia. Dios permite que el enemigo lo avergüence. Amén. Gente que tuvo que cerrar su Facebook, gente que tuvo que tener miedo, pedir oración, las amenazas. ¿Y por qué la amenaza? Dios lo descuidó, lo dejó, no. Es que obraron en la carne. Amén. Obraron tal vez para buscar vanagloria, para buscar, no sé, fama. Y el Evangelio no es para que nosotros tengamos fama. La única fama es del Señor Jesucristo. De Él, por Él y para Él fueron dichas todas las cosas. Amén. Que Dios los libre con querer intentar robarle la gloria a Dios. Porque eso es pecado grave. Amén. Dios los libre en el nombre de Jesús. Por eso tenemos que entender que Dios honra a los que le honran. Bendito sea el Amén. Señor. Dice el 10, pero estos blasfeman en cuanto a cosas que no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Muchos que predican por lucro, muchos predican por ganancia, como dice la palabra, ¿no? Algunos predican por amor, lamentablemente son los menos, los pocos. Por eso Dios habla de un remanente fiel. Ese es el que va a venir a buscar el Señor Jesucristo. Amén. Un remanente fiel, que predica por amor, no predica por interés, no predica por ganancia deshonesta, no predica por vanagloria, no predica por orgullo, no predica por envidia, solamente predica porque el fuego del Espíritu Santo está en nuestros corazones, tenemos la mente de Cristo y amamos solamente su voluntad y no la nuestra. Bendito Amén. sea el Señor. Por eso hay de aquellos que han seguido el camino de Caín,
y se lanzaron por lucro en el error. Dios los libre, ¿no? Como decíamos recién, ¿no? Dios los libre de lucrar. La riqueza del cristiano no está en lo material. La riqueza del cristiano está en ser rico espirituales, ¿eh? Rico de amor, rico de gozo, rico de paz, rico de mansedumbre, de paciencia, de benignidad, de bondad, de dominio propio, ¿eh? Esa es la riqueza que tiene que tener el cristiano, los 9 frutos del Espíritu Santo. Y nuestra copa tiene que estar siempre rebosando para dar de gracia lo que hemos recibido por gracia y ser tierra deseable para todos aquellos que están sin fe, sin Dios, sin esperanza. Aleluya. Amén. Y dice, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Ahí está. ¿Cuántos pastores se apacientan a sí mismos? Dios los libre. Les apacientan a sí mismos, ¿por qué? Porque se invitan entre ellos, comen banquetes, y esa no es la voluntad de Dios. El evangelio no es para cómodo, el evangelio es sufrido, porque dice su palabra en Corintios 13 que el amor es sufrido. Bendito Amén. sea el Señor. Y dice que se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevan de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Oh, Señor. Bendito sea el Señor, ¿eh? Esta palabra yo la prediqué hace muchos años, ¿no? Que Dios ya me daba nubes sin agua, pura apariencia, mucha corbatita, mucho perfume, muchos zapatitos de charol, pero están secos, están muertos en el espíritu, viven en la carne y se piensa que porque están bien por fuera, esa es la voluntad de Dios. Como le decía Jesús a los fariseos, sepulcro blanqueado, le decía, limpiás por fuera el vaso y por dentro tenés el corazón sucio. Dios los libre de esas cosas. Bendito sea el Señor. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos. El 13, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Bendito sea el Señor. El enemigo eso es lo que quiere, que caigan en vergüenza los cristianos, lo que no pudieron, como se dice, terminar. Dice que hay una enseñanza, una parábola que comienza a edificar la torre y no la termina, es burla para la gente mundana. Amén. Porque estaba en el camino, dejó los vicios, dejó las drogas, dejó esto, dejó lo otro, y después a mitad del camino se vuelve a drogar, se vuelve a robar, vuelve a delinquir, y ahí es donde el enemigo se burla, y esa persona queda peor que antes, porque dice que vienen 7 espíritus peores. Dios los libre de aquellos que están apartados, que vuelvan con humillación al camino, que habiendo vida y esperanza. Bendito sea el Señor. Fieras ondas de mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, por la cual está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Está guardada, reservada. Si no se arrepiente, está reservada. Bendito sea el Señor. De esto también profetizó Enoc, 7º de Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos, dejando convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impiamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, andulando a las personas para sacar provecho. Oh, Señor. Bendito sea el Señor, como está todo escrito, bendito sea el Señor. Entonces, bajó un poquito. ¿No se cayó? Ahí. Bendito sea el Señor. Igual la fe no viene por... vista. No viene por vista, bendito sea el Señor. Sí. Entonces los que damos acá, estos son murmuradores. Hay mucho que murmura. Pero el Señor dice en su palabra que podemos juzgar, pero que sea con justo juicio. Amén. Jesús juzgaba a los fariseos porque eran hipócritas. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, le decía. Amén. Y no pecaba. Hoy en día hay muchos manipuladores que si vos lo juzgás con justo juicio, dicen no hay que juzgar. Todos somos pecadores, que no tenga pecado que arroje la primera piedra.
y se agarran de un lado, de otro, porque no quieren cambiar. Quieren justificarse, pero Dios no puede ser burlado, dice su palabra. Amén. Dios los libre de todas las artimañas de la carne que quieren engañar al Dios de la creación, al único que no puede ser burlado. Que Dios los libre. Amén. Que podamos nosotros, todos tenemos debilidades y todos tenemos cosas que mejorar. Qué mejor que humillarnos y decirle, Señor, no puedo, dame la gracia, dame el fuego de tu espíritu, quema toda carne, quema todo orgullo, todo egoísmo, toda vanagloria, y ayúdame a solamente pensar en hacer tu voluntad, vivir solamente para ti y ser libre de las garras del enemigo. Bendito sea el Señor. Amén. De esto también profetizó Enós, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos, dejando convictos a los impíos y de todas las obras impías ha hecho impiamente. Leímos eso. El 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de la palabra que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Hay que tener memoria. Lee la Biblia, se olvida, subraye, anote, aprenda los versículos de memoria, que el Espíritu Santo en cualquier circunstancia de la vida, como la palabra de Dios es espíritu y vida, le va a salir a flote ese pensamiento, ese versículo de la Biblia, para que usted se defienda, para que luche, para que usted tenga luz espiritual. Amén. Y pueda vencer a hombres engañadores, a hombres manipuladores y a hombres que están en tiniebla. Como decía el Señor, un ciego no puede guiar a otro ciego. Si usted es luz, va a iluminar a aquellos que están en tiniebla. Porque esa es la voluntad de Dios, que nosotros seamos luz en este mundo de tiniebla. Amén. Bendito sea el Señor. Y la luz es su palabra. Amén. Apóstoles de los Señor Jesucristo. Decía, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Apóstoles verdaderos está hablando. Los que os decían que en el postrer tiempo habrá burladores que andan según sus malvados deseos. Esto está hablando de la iglesia, no del mundo. En la iglesia habrá burladores. Están esperando que el hermano caiga para burlarse. Amén. En vez de orar por el hermano, en vez de tratar de ayudarlo en lo que pueda al hermano. Amén. Porque somos un cuerpo. Nadie mejor que otro. Uno es brazo, el otro pie, el otro ojo, el otro es oreja, el otro es rodilla. Todos Amén. somos algo en Cristo Jesús y necesitamos nosotros la oración los unos de los otros. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Sí, Señor. Por eso, para estar terminando, dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el espíritu. Ahí está. Amén. Los sensuales. ¿Por qué dice sensuales? Porque son carnales, son sentimentales, son emocionalistas, son almáticos. No saben discernir de lo que es del espíritu y lo que es de la carne. Por eso confunden la fe con la ilusión. Confunden el amor con la lástima. Confunden muchas cosas. ¿Por qué? Porque no les fue revelado la verdad. Amén. Por eso siempre hablábamos, siempre en cada enseñanza, compra la verdad y no la venda. Ahora estamos estudiando traducciones, ¿no? del griego al español, porque el Nuevo Testamento fue todo escrito en griego, con algunos pasajes en arameo. Sabemos que el Antiguo Testamento fue todo escrito en hebreo. Amén. Y estamos ahí siempre tratando de estudiar el hebreo, el griego y todas esas cosas. No somos sabios, porque la palabra de Dios dice que lo más vil eligió Dios para Amén. avergonzar a los sabios y poderosos, Amén. sino que la gracia del Espíritu Santo los mueve a que nosotros tengamos hambre de conocer más de la verdad, para Amén. enseñar la verdad, para que no los perdamos nosotros, ni seamos de perdición a nadie en esta tierra, sino Amén. que seamos luz de bendición a todas las naciones, dice su palabra. Amén. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el espíritu. Hoy hablaba el hermano el otro día hablando que muchos están engañados con el don de lengua. Hablan en lengua pero no tienen el espíritu. Amén. Y si hablan en lengua, ¿qué tienen? Hablan en lengua satánica. El enemigo es muy astuto. Amén. Habla en lengua el diablo. Amén. Que el Señor lo reprenda. Pero no es salvo, no se salva. Bendito Amén. sea el Señor. Pero nosotros, vosotros, amados,
edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Qué preciosa palabra, nuestra santísima fe. Recién Amén. hablamos de la fe, nuestra santísima fe. Amén. Y el carnal, el que no tiene el Espíritu, confunde las cosas naturales con las espirituales, no tiene nada que ver. Amén. Es como lo blanco con lo negro. No podemos nosotros entender la voluntad de Dios en la carne, pues la carne está muerta, la carne está ciega, la carne no para nada aprovecha. Tenemos que tener la luz del Espíritu, ungido por el Espíritu, para que Él nos enseñe todas las cosas y podamos ser, como dice su palabra, más que vencedores. Amén. Amados, dice, volvémosle el 20, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. ¿Sí? La santísima fe también significa que la fe es santa, y si es santa no viene de la tierra, viene del cielo. Amén. Es un don de Dios. No es, como dijimos recién, ¿no? Que confundíamos la fe con la, ¿cómo era que decíamos? Con la ilusión. No, exactamente. Con la ilusión, no. La ilusión es de la carne. Amén. Hay gente que dice, no, ofrendá, diezmá, que Dios te va a dar el doble, el triple, a 100 por 1. Y eso es ilusión. Amén. La fe es un don del Espíritu. La fe es para, la palabra de Dios dice que el justo por su fe vivirá. O sea que la fe es para vivir. Amén. No para ofrendar. Amén. Nuestra ofrenda es el corazón. Nuestra ofrenda es nuestro tiempo. Eso es lo que no tiene precio para Dios. Amén. Porque el Señor dice en su palabra, mía es la plata, mío es el oro. Amén. ¿Qué le podemos dar a Dios? Si todo es de Él. Amén. Lo que le podemos dar a Dios es nuestro tiempo, nuestra fe. Lo espiritual le tenemos que dar a Dios. Amén. Que lo espiritual es eterno. Lo pasajero es terrenal y mortal. Se Amén. termina. Por eso decía el Señor, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Amén. Hay gente que acumula riqueza, se hace avaro, y cuando muere, ¿qué se lleva? Nada. El rico y Lázaro, ¿qué se llevó el rico? Nada. Así que todas esas cosas lindas hemos aprendido, las estamos enseñando y seguimos aprendiendo, como siempre decimos, porque el único maestro es el Señor Jesucristo. Amén. Tenemos que entender que la riqueza es la de que Dios nos da a través de la sabiduría. Por eso dice su palabra que cada palabra que nosotros vamos aprendiendo y vamos conociendo que viene de Dios, dice que vale más que las perlas y el oro fino. Amén. Es la sabiduría que nos da Dios, porque viene del cielo. Y eso es lo que Jesucristo quiere darnos a nosotros, ser rico para con Dios, decía. Amén. Y estaba hablando de la riqueza espiritual. No podés amar a Dios y a la riqueza, decía el Señor Jesucristo. Amén. Y mucha gente ama la riqueza y después dice que ama a Dios. No, si Jesús dijo no puedes amar a Dios y a la riqueza, es que no puedes amar a Dios y a Satanás. O amar a uno o aborrecer al otro. Amén. No puedes servir a dos señores, decía el Señor. Amén. Y todo esto es sabiduría que viene de lo alto. No es del hombre, no es terrenal, no es mía. Viene del cielo, del Padre de las luces. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso dice, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esperando la misericordia. Nadie es salvo por obra, nadie es salvo por obediencia. Somos salvos porque la gracia de Dios está en nuestras vidas y Él hace que nosotros hagamos su voluntad. Amén. No es con fuerza, no es con nuestra carne, es con su Santo Espíritu. Amén. Por eso tenemos que esperar esa misericordia. Pero para esperar esa misericordia también tenemos que ser movidos a misericordia. Amén. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no tuviera misericordia. Amén. Por eso el cristiano sí o sí siempre tiene que perdonar. No hay pecado que no perdone, el cristiano tiene que perdonar siempre, porque también nosotros también somos deudores y siempre estamos fallando en algo en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios nos libre, que nos guarde. Ya terminamos. Algunos que dudan, convéncelo. Acá el único que convence es el Espíritu Santo. Nosotros queremos convencerlo de que lea la Escritura, humíllese a Dios, que nadie es fuerte. Dice que el único fuerte es Dios. Amén. Bendito sea el Señor. A otros salvá, arrebatándolo del fuego. Y de otros tené misericordia con temor,
aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. La carne siempre contamina, la carne siempre busca el orgullo, el egoísmo, todas las cosas, la raíz de amargura. El enemigo te da un pecado, después se cobra, después andas triste, andas bajoneado, andas sin ganas de vivir. ¿Por qué? Porque el enemigo te robó el gozo. Amén. Bendito sea el Señor. Bueno, hasta ahí nomás la palabra. Que daba 2 versículos más, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Aleluya. El único que lo puede guardar sin caída es estar lleno del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y presentado sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Dice que en el gozo está nuestra fortaleza. Siempre tenemos que estar contentos y gozosos. Porque el cristiano verdadero, el cristiano que busca de Dios, siempre lo bueno está por llegar. Siempre va a venir lo mejor para Dios, para nosotros. Y al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude y que podamos entender que Dios es bueno, que Él pelea por nosotros, y nosotros lo único que nos queda es rendirnos al 100% a su bendita y santa voluntad, para que Él ponga su vida en nosotros. Su naturaleza divina quiere Él vivirla adentro de esta carne, de este cuerpo mortal. En el nombre de Jesús le doy gracias a nuestro Padre Celestial. Le doy lugar a mi hermano Rubén que continúe con la enseñanza. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Buena palabra, hermano. Gracias, hermano. Yo voy a tocar algo de que tenía preparado desde ayer, que íbamos para ver hoy. Amén. Y justo el Espíritu casi te hace tocarlo a hoy. Oh, santo. Yo estaba por spoilear la palabra. Pero gloria a Dios, lo íbamos a tocar, si era así, lo íbamos a tocar entre los dos. Sí. Pero para ir tocándolo a donde quiero llegar, voy a tocar unos versículos en Génesis capítulo 11, la Torre de Babel. Ah, ahí está. De ahí vamos a arrancar. Sí, sí. Para ir embanando todo, ¿no? Que quede todo bien desmenuzado. Bien sí. desmenuzado. Gracias, Señor. Génesis capítulo 6. 11. 11. Donde está la Torre de Babel. Vamos a tocar dos o tres versículos y vamos a saltar para otro lado. Y bueno, y la palabra dice así en el Génesis capítulo 11, que fue cuando se empezaron a construir una torre alta que llamaban la torre, le pusieron la Torre de Babel porque Dios la bautizó así porque Babel significa confusión. Ajá. Y bueno, y aconteció que unos varones empezaron a hacer una torre alta porque dijeron que así podían llegar a Dios. Ah, sí, sí. Entonces, bueno, y Dios vio que su obra no se detenía y no se iba a detener en ninguna manera, porque el hombre es terco, ya de por sí. Entonces, Dios tuvo que actuar. ¿Y cómo actuó? Confundiendo los idiomas. Santo Dios. Uh-huh. Y bueno, y la palabra dice así, versículo 1. Sí. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Ajá. O sea que en toda la tierra solamente había un idioma. Un solo idioma. Uh-huh. Y todos hablaban la misma palabra, ¿no? Amén. Y después dice en el 8. Así los esparció Jehová desde allí, sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado su nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y de allí los esparció sobre la faz de la tierra. O sea que ahí el Señor los hace confundir, da nuevos idiomas, ¿no? Sí, sí. Y a cada uno le hace hablar un idioma distinto. ¿Para qué? Para confundirlo, para que ninguno se pueda poner de acuerdo, entonces no Ahí podían está. seguir con esa torre, que ellos querían llegar al cielo, con esa torre, ¿no? Y de ahí vemos que dice la palabra que había un solo idioma y todos tenían la misma palabra, ¿no? Sí, sí. El mismo lenguaje. Y bueno, sí. y ahí en ese momento que estaban edificando esa torre alta y una ciudad, el Señor le confunde y le pone otro nuevo lenguaje a cada uno para que ninguno puede ponerse de acuerdo. Y de ahí nacen los otros idiomas, ¿no? Los otros idiomas, sí, sí. Y bueno, y aquí vamos a esto porque
quiero llegar a otro lugar donde se habla quiero llegar a Pentecostés, ¿no? Donde fue derramado el Espíritu Santo también, ¿no? Ajá. Que habla de que hablaban en lenguas, ¿no? Sí, sí. Y, y bueno, y vamos ya a Hechos 1:4, que ahí donde está que es La promesa la de... promesa y el mandato divino, ¿no? De que se queden en Jerusalén, y está el mandato divino era que se queden en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo, que era la promesa. Amén, amén. Y Hechos 1:4 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de De Jerusalén, Jerusalén. sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, o sea, Dentro. dentro de no muchos días. Amén. Y bueno, entonces vamos a leer, a este sí capítulo lo voy a leer completo, para entender bien que está espectacular este capítulo, ¿no? Sí, el Que, 2. ¿Y por qué que llego acá? A la venida del Espíritu Santo, que fue el día de Pentecostés, ¿no? Amén, sí, sí. ¿Y por qué quiero llegar acá? Porque se ha enseñado mucho y se sigue enseñando y se dice en muchas, yo creo que en la mayoría de las iglesias, que una persona tiene la evidencia de tener el Espíritu Santo es el hablar en lengua. Bueno, no. Y yo leyendo la Biblia me encuentro que no, que es otra cosa. Y esto no lo digo como para despreciar o menospreciar, mejor dicho, a los que pueden llegar a hablar en lenguas espirituales, ¿no? Ujú. Sino porque es porque está mal enseñado, el contexto está mal enseñado, de que tenés que la evidencia de tener el Espíritu Santo es hablar en lengua. Eso está Ajá. mal enseñado. Y se agarran de la venida del Espíritu Santo sobre el día de Pentecostés, ¿no? De que dice que hubo cuando derramó el Espíritu Santo, hubo lenguas como de Como de fuego, fuego. y se agarran de que las lenguas que hablaban eran lenguas espirituales, y yo leyendo la Biblia me encuentro que no es así. Y bueno, para desarrollarlo lo vamos a leer, ¿no? Amén, amén. Dice así, Hechos del Apóstol capítulo 2, ¿no? Sí. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ujú. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ujú. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, dice. Ajá. O sea que no eran lenguas de fuego, sino que eran como de Como de fuego, fuego. parecían lenguas de fuego, ¿no? Ujú. Asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, Lengua. según el Espíritu le daba que hablasen. Ujú. Moraban entonces en Jerusalén judíos, Bueno, varones piadosos de todas las naciones bajo del cielo, de todas las naciones bajo del bajo el cielo, dice, cielo. ¿no? O sea que ahí en Jerusalén había varones De muchas naciones. de muchas naciones, Sí, ¿no? sí. De muchos países, sí. Eh, Demoraban, el 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban Confuso. confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Lengua. ¿Qué dice la palabra? Que se juntaron, ¿no? Todos estos varones se juntó, esa multitud que dice que había varones de muchas naciones, de todas las naciones, dice, ¿no? Sí, En Jerusalén. Claro, porque ahí había una fiesta, ¿no? Que iba a ser el día de Pentecostés. sí, Que se daba justo con la fiesta de los panes sin levadura, sí. eran las tradiciones judías, ¿no? Y por eso se juntaba mucha gente en Jerusalén. Jerusalén. Y había gente de todas las naciones, dice. Sí, sí. ¿Y qué dice? Que hecho este estruendo se juntó a una multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Lengua. O sea que estos varones que fueron llenos del Espíritu Santo les fueron dados hablar en las lenguas de todos los moradores que estaban en Jerusalén, en cada uno su lengua. Sí, sí. O sea que no estaban hablando lenguas angelicales, no estaban hablando lenguas celestiales,
Claro, en las lenguas de su nación. Estaban hablando de su idiomas distintos. idioma. Ahí está, idioma, sí. Y dice el 7, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son estos galileos? ¿No son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar Cada uno uno. en nuestra lengua en la cual hemos nacido? O sea que no estaban hablando, acá evidentemente no estaban hablando en lenguas espirituales o angelicales, sino que estaban hablando en cada uno de la lengua de estos varones que fueron llenos del Espíritu Santo, dicen que eran 120, ¿no? Sí. En ese día de Pentecostés, los que estaban ahí en esa casa, en ese aposento alto, eran 120. Todos fueron llenos del Espíritu, ¿no? Del Espíritu Santo. Y a cada uno se le dio un lenguaje distinto, o sea que hablaron 120 lenguajes distintos. Sí, sí. Y hablaron de los lenguajes de cada uno de los que estaban morando en ese momento en Jerusalén, para que todos comprendan de lo que estaba hablando. O sea que no estaban hablando, porque si vos te pones a hablar en lengua, edificás al espíritu. Y el hablar en lengua es un contacto con Dios directo. Solamente Dios, sí, sí. Y no lo entiende nadie. Claro. Solamente que tengas el don de interpretación de la lengua. Claro, sí, sí. Pero acá nos habla de eso. Acá dice que estaban hablando cada uno de la lengua de la que hemos nacido. Sí. Y acá dice acá dice de más o menos de qué parte han venido, ¿no? Estaban en ese tiempo en Jerusalén, en ese día. Sí. Dice partos, medos, elamitas, en el 9, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá, de Cirene, y romanos, que aquí residentes, tanto como judíos como prosélitos. O sea, judíos, romanos, y prosélitos son los que eran, a los prosélitos se les llaman a los que eran gentiles, pero se convirtieron al judaísmo. Tanto sea por circuncisión, por sumersión en agua, o por creer, pero no eran nativos. No eran nativos, eran de otras naciones, digamos gentiles, que se convirtieron al judaísmo, no al cristianismo. Sí, sí. A eso se llamaba prosélito. Sí, sí. Cretense, árabe. Dice, y sigue en el 11 diciendo de qué otros lugares había, ¿no? Sí, sí. Dice que había cretenses, había árabes, y los oíamos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. O sea que cada uno de estos 120 fueron llenos de idiomas distintos. Porque claro, había de Grecia, había de todo lo que era Asia Menor, que en eso, en todo lo que era de Asia Menor estaban los medos, los partos, estaban los de Capadocia, Ponto, Asia, todo eso, Frigia, Panfilia, todo eso es toda la zona de Asia Menor que hoy en día es Turquía. Ajá. Entonces estaban hablando en turco, en árabe, en griego, estaban hablando romanos, estaban hablando en los árabes que hablan en musulmanes, los musulmanes, sí, todo eso, toda esa lengua. Y claro, y el árabe no habla como el musulmán, no habla como el otro vecino de Irak, no habla como el de Irán, no habla como no son todos los mismos dialectos. Sí, sí, sí. Entonces cada uno estaba hablando un dialecto distinto, cada uno un idioma distinto. Y acá nos dicen, ¿no? Que no, claramente no es lo que no estaban hablando en lenguas ni angelicales ni en lenguas espirituales. Y dice que estaban todos atónitos, perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quieren decir esto? Más otros burlándose decían estaban llenos de mosto, decían que estaban embriagados, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y acá nosotros no tenemos la evidencia de que... Ahora yo quiero corregir, ¿no? Ese contexto que toman o cambiarle el nombre, ¿no? De por qué dice, que ellos dicen que la evidencia de tener el Espíritu Santo es hablar en lengua. Y se agarran de este versículo. Y se agarran de acá. Sí. Ahora yo digo, la evidencia de tener el Espíritu Santo es Cristo en nosotros. Amén. No es hablar en lengua solamente. Claro. Es Cristo en nosotros, en tener buenas la vida obras. De Cristo en nosotros, claro. En tener buenas obras,
en llevarle, en hacer justicia social con la viuda, con el huérfano, en ir a predicar el evangelio. Eso son evidencias de que vos estás en el espíritu. Y no solamente el hablar en lengua. Porque hoy en día, lo que se nota, lo que, por lo menos yo me hago cargo de lo que digo, lo que yo he notado de muchas iglesias, que cuando hablan en lengua, o sea, hay un desorden terrible, porque hay un montón hablando en lengua, otros saltando, otros gritando, otros girando. Y está bien, yo no estoy criticando eso. Si cada uno lo tomó el Espíritu de esa forma, bienvenido sea el Espíritu Santo, ¿no? Pero ¿qué hacen? Hacen repetición. Los que hablan, los que supuestamente están hablando en lengua, hacen repetición. Cuatro o cinco palabras y siempre repiten eso, y siempre repiten eso, y siempre repiten eso. Entonces están haciendo una repetición, no están hablando en lengua. Claro. Porque el hablar en lengua es comunicarse con Dios. ¿Y qué van a hacer? Cuatro palabras van a repetir, cuatro palabras, cuatro palabras y cuatro palabras. Y el Señor, cuando habla del Padre Nuestro, no hagas oraciones repetitivas, dice. Amén. Amén. Porque eso de repetir, no hay un diálogo, no hay una comunión, hay una, como digamos, como un loro que repite. Amén. Y Amén. Sin entendimiento, sin sabiduría. Amén. Y el apóstol Pablo, ¿qué dice? Dice que si en la iglesia hablaran lenguas, que hablen por 2 o 3 en turno y que haya un intérprete, sino que se callen, porque no es para edificación de la iglesia, sino para confusión. Sí. Porque no se edifica la iglesia. No. Menos si hay gente nueva. Claro, porque aparte que si todos están hablando en lengua y nadie entiende, porque no tenemos, ninguno de nosotros tenemos, por ejemplo, el don de interpretación. El don de interpretación. Entonces no nos podemos edificar. Claro. Porque cada uno está escuchando repetir palabras nada más. Sí. Claro, y después el otro que no entiende habla en lengua, pero habla en lenguas humanas. Claro. Porque no tiene el espíritu. Amén. Entonces, tremendo, Y en el último que tocar Corintios 13:1. Nos queda claro, ¿no? De que no nos podemos tomar del día de Pentecostés para decir que la evidencia de tener el Espíritu Santo es hablar en lengua. Si ahí no está hablando de tener lenguas ni angelicales ni está hablando de lenguas terrenales. Claro, amén. Y o sea, en Génesis 11:1 fue cuando hicieron la Torre de Babel y el Señor confunde y da nuevos idiomas. Estamos hablando de idiomas. Ahora, todos esos idiomas, eso fue en Babel. ¿Babel qué es? ¿Dónde estaba Babel? Babel estaba en Babilonia. Ajá. Babilonia viene a ser parte de Asia Menor. Y estamos hablando de que esa gente se desparramó, ¿no? Sí. Y todos los lenguajes de la gente que están hablando acá, la mayoría son de Asia Menor. Porque está hablando de Ponto, de Bitinia, sí. Bueno, todas las regiones de Asia Menor. Está hablando en el... Toda descendencia de ese lugar, digamos. Claro. Y son los mismos idiomas que el Señor ha puesto. Ha puesto, sí, en aquellos tiempos, sí. Y bueno, desde ahí, esa gente se dispersó por esa zona, ¿no? Ajá. Y todo lo que es Asia Menor, lo que es Turquía hoy, para que se entienda, toda esa gran zona que hay, son de los de ahí, los limítrofes también, son los idiomas de los que están hablando acá en el Hecho de los Apóstoles en el día de Pentecostés. Claro, 1:8 y el capítulo 2, sí. Amén. Y yo estuve investigando y desde la Torre de Babel hasta el día de Pentecostés pasaron más o menos 2300, más o menos 2200, 2300 años. 2300 años. De que el Señor había confundido todos esos idiomas, se desparramaron y en el día de Pentecostés todos hablaron para que esas personas que estaban en Jerusalén, que había una gran multitud por la fiesta de los judíos, entiendan lo que estaban diciendo. Porque no todos hablaban los mismos idiomas. Y si los que estaban ahí en Jerusalén hablaban todo hebreo y hablaban arameo en aquel tiempo. Ajá. Entonces que los que venían de otro lado, que los árabes, los que venían porque de toda esa zona de lo que está hablando ahora es lo que es ahora Irán, Persia, todo Persia es Babilonia ahora,
todos esos lugares son todos de Asia Menor, del Oriente Medio, para que se entienda. Ajá. Y bueno, y todos esos idiomas fueron los que dio el Señor Sí, sí, en aquellos tiempos, en sí. aquellos tiempos. Y mirá cuánto tiempo pasó y Y se después, estuvieron conservando esos idiomas. amén. Y todavía muchos de ellos solamente, o sea, creo que el que está casi extinto y muy pocas personas lo hablan es el arameo. Después de los demás Ah, están todos, siguen vigente. siguen vigentes todos los Ujú. idiomas. Santo Dios. Y bueno, entonces, dije que iba a leer Corintios 13. unos versículos de Primera de Corintios capítulo 13, que Amén. también habla de las lenguas, ¿no? Amén, amén. Y el apóstol Pablo le escribió todas estas cartas, ¿no? Que son las cartas paulinas, que le Amén. escribió a los corintios, que es en la ciudad de Corinto. Amén, amén. Y dice así, si yo hablase, no le está diciendo que yo hablo, sino le está diciendo, si yo hablase Hablas. lenguas humanas y angélicas y no No tengo tengo amor. amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Amén. Si tuviese profecía y Entendiese entendiese todo todos el los misterio. misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes Y y no no tengo tengo amor. amor, nada Nada, soy. amén. ¿Pero qué está diciendo el apóstol? El apóstol dice, si yo hablase lenguas Ajá. humanas y angélicas y Sí. no tengo amor, no soy No es nada. nada. Amén. ¿Por qué lo resalto esto? Porque dice que nosotros, por todo lo Como que metal que resuena. por todo lo que, bueno, acá el apóstol está hablando de que está haciendo resaltar primero lo que es el amor, El ¿no? amor. Amén. Que si yo hablase lengua Y no tengo amor. angelicales y no tengo amor, nada soy. Amén, amén. Y esto me sirve para darle dirección a lo que yo digo de que le cambio el contexto a eso que dicen que, eh, Claro, si no tenés, que la si no evidencia hablas en lengua, no tenés el no espíritu. tenés el Espíritu. Mm. Y yo digo, si no tenés al Señor, si no tenés a Jesús, Claro, ahí no tenés el ahí no tenés espíritu. el Espíritu. No, no, no hay una evidencia, hay una evidencia errónea en decir que Por, tenés el espíritu por el hecho de hablar en lengua. amén. Porque dice que si no, si hiciera todas esas cosas, dice, ¿no? El apóstol, Amén. y si hablara todas las lenguas que haya, Bueno, y no tengo amor, nada soy. claro, Entonces la evidencia es que si no tenés a Cristo, porque Cristo es amor, Dios es amor, si no tenés a Cristo, obrando en ti, obrando claro. en cada uno de nosotros, No tenés amor y no tenés salvación. no tenés nada, Claro, nada. nada sos. Entonces la evidencia de tener el Espíritu Santo es tener amor. Claro, no hablar en lengua. Amén. Es tener a Cristo mismo. Claro, es muy importante Y este por eso detalle. yo quería venir Sí, empecé desde la Torre de Babel para acá, por los claro, idiomas, las sí, lenguas, sí. y acá nos plantamos en que si no tenemos amor, si no tenemos a Cristo, si Cristo no es en nosotros, ¿qué somos? No somos nada, Claro. no tenemos amor. Ese es el error, como estamos hablando antes de arrancar el audio, el video, Amén. que las iglesias pentecostales generalmente se dejan llevar en la mayoría de los casos por las tradiciones. Amén. Me enseñaron así, yo aprendí así, Amén. y como el tema de la ¿cómo se llama? Del arrebatamiento de la El iglesia arrebato de la iglesia. Amén. y tantas cosas más. Y ahora que estamos descubriendo este tema, ¿no? Gracias a la misericordia de Dios que le está poniendo esta luz a mi hermano Rubén para que podamos seguir desmenuzando, ¿no? Por eso todo aquel que tenga duda, todo aquel que no confíe en esto, que ore, y Dios es un Dios de verdad y Dios lo va a revelar. Si estamos mintiendo, estamos diciendo cualquier disparate, o verdaderamente Dios está revelando en estos últimos tiempos, como dice tu palabra, su bendita y santa voluntad. Amén. ¿A quiénes? A los que le aman. ¿Y a quienes lo aman? A los que aman su voluntad, a los que aman su verdad. Amén. La verdad sabemos que es una persona, la verdad es Jesucristo. Amén. Y no hay mayor verdad que tener a Cristo, como dice mi hermano, en nuestros corazones. Amén. Para que podamos de esa manera ser salvos y de esa manera vivir haciendo la voluntad de Él. Amén. Está dejando de lado si hablo en lengua o no hablo en lengua. Amén. De nada soy. Amén, amén. Amén. Y bueno, y claro, yo quería tocar esto porque a mí muchas veces también en la iglesia me decían, los mismos líderes, pastores, me decían, tiene que hablar en lengua, hermano, tiene que danzar, hermano. Y yo siempre mi respuesta fue, si a mí el Espíritu Santo no me mueve, yo por emociones no me muevo.
Muy bien, gloria a Dios. Siempre fue mi respuesta a eso. Claro, Yo voy y recibo. Y voy a comer palabra en la iglesia. Y voy a recibir del Espíritu Santo. Pero si a mí el Espíritu no me mueve a danzar o no me mueve a hablar en lenguas, yo por emociones no hago nada. claro. Y emociones es ser en la carne, hacerlo en la Amén. carne, Amén. hacerlo de una manera que Dios nos respalda. Por eso también quería llegar a este punto, ¿no? Para que Muy importante. muchos que puedan llegar a ver el video y abran los ojos también de que, porque se enseña en todos lados, que si no tenés el Espíritu Santo, y si no hablas en lengua no tenés el Espíritu Santo. Claro. No es así. Vos me hacés memorizar un tiempo atrás, yo había ido a una iglesia y yo ya había recibido el Espíritu, Amén. pero no acostumbraba a hablar en lengua. Y me decían eso, lo que dice el hermano, me dicen, no, entonces no tenés el Espíritu, si no hablas en lengua. Y yo me entristecí, porque me pensé que era verdad lo que me decían. Y después, bueno, me quedó una duda y de ahí en más, esto habrá pasado 10, 12 años atrás. Y bueno, como me quedó esa duda y sabemos que la duda es pecado, empecé yo a tomar esa dirección en mis oraciones, de decirle, Señor, que quiero hablar en lengua, quería sacarme esa duda. Y ensayaba yo orando, ¿no? Y pidiéndole a Dios hasta que un día me tomó el espíritu y fue algo impresionante, muy lindo, muy precioso, Amén. porque a medida que yo hablaba en lengua, mi volumen de voz crecía y hasta que me sacudió todo el cuerpo, todo eso. Y fue como quien dice, para mi punto de vista fue una confirmación, pero yo no es que recibí el espíritu ese día que hablé en lengua, lo había recibido hace 23 años cuando yo me bauticé, yo tuve una experiencia con Dios. A mí se me infló el pecho, tuve una experiencia tremenda, tuve 4 días lleno del Espíritu Santo, con una embriaguez tremenda del Espíritu, y el Espíritu me llevaba a cualquier lado a hablar de Dios. Estaba un loco, una borrachera preciosa, hermosa, Amén. que nunca me la voy a olvidar. No sé, hermano, si tiene algo más. No, Muy simplemente lindo, quería que llegara ahí porque, como te digo, hermano, en muchos lugares te dicen eso. Y también he visto, hay un pastor que, no voy a dar el nombre porque no es porque lo quiera ocultar, ¿no? Sino porque no me gusta dar nombre tampoco. Claro, mira. Pero un siervo de sana doctrina de la rama del protestante, que decía que él cuando era jovencito, que iba a la iglesia, una iglesia pentecostal, le decían, hermano, tiene que hablar en lengua. Y dice que contaba que a los nuevos también le decían, no, tiene que hablar en lengua, tiene que hablar en lengua. Y dice que como no hablaban en lengua, lo sentaban y le decían, repite esto. Y cuando lo llegaba a repetir, dice, bueno, listo, ya habla en lengua y lo bautizaban. Pero ¿cómo si vos le estás enseñando 4 palabras? No está hablando en lengua, le estás enseñando que repita algo. Repita algo, claro. Entonces dice que este siervo, este varón que ya tiene como, no sé, debe tener como 50 años de pastor, que seguramente sabe quién es porque lo veo siempre. Sí. Él contaba que, bueno, cuando a él lo ordenan a los 19 años, dice que lo ordenaron de pastor. Y cuando él lo ordenan de pastor, dice que él empezó a escudriñar todo esto, y cuando se dio cuenta que lo estaban mal enseñando, él se fue, dice, con esa congregación. Sí. Y después siguió como pastor y él puso su iglesia y fue adelante, siempre con la sana doctrina, siempre con la verdad, siempre con la Biblia en la mano. Claro. Y todo lo que... Y dejando de lado toda esa falsa enseñanza. Esa falsa enseñanza del don de lengua y de hablar en lengua, como si fuese algo tan, digamos, tan contundente para nacer de nuevo y esas cosas. Amén. Y es lo que siempre repite, lo que siempre dice, yo creo, dice, todo lo que está en la Biblia. Si no está en la Biblia, no lo creo, dice. Amén. Siempre enseña eso. Y bueno, ¿a qué voy a esto? A que yo estaba escuchando de este siervo, de este pastor, que decía, le enseñaban a hablar, pero ¿cómo le van a enseñar a hablar en lengua? Eso es satánico, directamente. Claro, es una naturaleza que da el Espíritu, eso nos enseña, viene de Dios. Claro, si es un don de Dios, del Espíritu, ¿cómo va a enseñar a hablar en lengua? Claro, eso es lo y bueno, es la naturaleza divina de Dios. Este siervo se fue y hoy en día tiene un gran ministerio, muchas iglesias en Estados Unidos, en Guatemala, en Colombia, en Uruguay pusieron también. Mira, gloria a Dios. Todavía no hay acá en Argentina. Yo, como yo lo escucho mucho, le mando email a ellos. Sí.
Y pregunté si tenían acá en Argentina y me dijo que todavía no, en Argentina no tienen. Ajá. Y bueno, Más allá de que él vivió acá en Argentina, vivió en Rosario. sí, sí, Y bueno, ahora vive en España, ¿no? Pero eh, bueno, no, todavía no tienen iglesia acá. Y bueno, y esto solamente para sumar, ¿no? A lo que vamos nosotros, a lo que quise tocar yo. sí, 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 muy, muy interesante De que porque, tampoco, no es que te van a sentar y te van a enseñar a hablar en lengua y vos no, ya recibiste el Espíritu Santo, no, no es así. claro, no, para nada, Porque no, eso no. te estoy enseñando algo carnal, Claro, lo que te estoy enseñando yo. sí, sí, sí. Eso tiene que venir de Dios y vos, Dios te tiene que Claro, enseñar del Espíritu. es un fruto del Espíritu, es un don de Amén, Dios que viene amén. del cielo. Así que bueno, y con esto quería terminar, hermano, porque Amén. creo que hasta ahí estábamos, ya estamos Sí, bien. fue lindo, a punto de vista espiritual, ¿no? Que fue Amén, una enseñanza profunda, amén, amén. una enseñanza que tiene peso espiritual, porque estamos hablando palabra de Dios y revelación de Dios, Amén, estamos y la interpretando lo que dice la gloria, Biblia. claro, y la gloria es para Dios, y Amén, el único maestro es el Espíritu Santo, amén. y que todo aprendemos de todo, y si alguno tiene algún comentario, como dicen algunos, que comente o que haga una pregunta, y vamos a seguir indagando en la verdad, buscando más de la verdad. Amén. Porque Amén. en la verdad está Jesucristo, en la verdad Amén. está nuestra libertad, ¿no? Amén. Conoceréis la verdad os hará libre. Amén. Gloria a Dios. Así que le damos gracias, Señor, por Amén. esta bendita reunión y que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Gracias, Jesús.